Bien, vamos a continuar luego del video de los libros. En este caso, esta semana va a ir mucho material. La próxima semana prometo que va a ser un poco más liviana. De todas maneras, más allá de que es mucho el material, es sencillo. Sí, es sencillo, la lectura es sencilla. En primer término tenemos sobre la historia oral. Tenemos a distintos historiadores que hablan sobre el tema. Hablamos fundamentalmente, cuando hablamos de historia oral, estamos hablando de conservar y hacer accesible la información, ¿sí?, a las personas. Cuando hablamos de historia oral, hablamos de circunscribir, ¿sí?, a trabajar con gente alfabetizada. ¿Sí? En este caso estamos hablando de lo que comenta Maina Kagombe en su trabajo. ¿Sí? Hace una diferencia de historia oral con tradición oral. Tradición oral en general tiene que ver en muchos casos con gente que está alfabetizada y gente que no. La tradición oral tiene que ver con, ¿no?, las costumbres, el paso, ¿sí?, de las costumbres desde, por ejemplo, las comunidades tribales, ¿sí?, hasta caciques, jefes, ¿sí?, de tribus que han pasado de generación en generación sus historias, ¿sí?, sus sueños, sus costumbres, y esto ha pasado, ¿sí?, por muchas personas durante mucho tiempo. Y bueno, sabemos que muchos de ellos que han vivido en comunidades cerradas no han sido alfabetizados. ¿Sí? Bueno, entonces lo que está contando acá la historiadora es que, más allá de que sea tradición o historia oral, el sentido es documentar el pasado. ¿Sí? Esa es la función básica y primordial. Pero también habla de archivos. El trabajo de investigador también tiene mucho que ver la importancia de los archivos. El archivo, que puede ser desde el papel, ¿sí? Se archivan desde diarios, documentos, ¿sí?, libros, ¿por qué no?, hasta audiovisuales, ¿no? Hay archivos que están en discos, en cassettes, ¿sí?, en CDs, ¿sí?, en videos de las viejas videocaseteras, ¿sí? Bueno, por supuesto, en la actualidad gran parte de todo esto está digitalizado, ¿no? Bien, después tenemos las fuentes orales. Finocchio Silvia habla de las fuentes orales en la enseñanza de la historia. Da un ejemplo de un trabajo de investigación en una escuela secundaria, en donde el objetivo era que los chicos hablaran con sus abuelos, y el tema era la inmigración, y que, basado en los testimonios de sus abuelos y en algunas fotos, ¿no?, pudieran reconstruir la historia familiar, ¿no? Y acá explica de qué manera se hace eso, ¿no? También es un trabajo interesante, que el fin, en definitiva, de todo este material es mostrarles que la historia oral también es una forma de investigar y de trabajar, ¿sí? Inclusive en los últimos años muy utilizada, sobre todo en la Argentina, y teniendo en cuenta las investigaciones concernientes a la última dictadura cívico-militar, ¿sí?, donde la historia oral también ha cumplido y sigue cumpliendo un rol muy importante, ¿no? Digo, en cuanto a la investigación y a juzgar a los represores y genocidas, ¿no?, del periodo 1976-1983, ¿no? Bueno, después también otro de los temas que se habla es de la memoria. Se habla de memoria a corto y largo plazo, de la selección de la memoria, digamos, el proceso selectivo que tiene la memoria. No voy a abundar mucho en este caso porque es muy sencilla la lectura, ¿no? Habla de distintos tipos de memoria, ¿no? William Moss, que también habla sobre la historia oral, ¿sí? Digamos, son todos textos cortitos, ¿sí?, que refieren al mismo tema. Y después hay una página que también es enviada, que es la clasificación de las fuentes, ¿sí?, en donde nos vamos a encontrar, cuando hablamos de fuentes, varias veces hablamos de fuentes, ¿no? Y ya quedamos en común y comprendimos que
no solamente, esto ya lo dijimos en las primeras clases, no solamente la fuente es escrita, ¿sí? De hecho, hay una enorme cantidad de fuentes que pueden ser utilizadas para trabajar. Aquí hay un esquema, no lo voy a leer completo porque es demasiado extenso, pero hay para que se entienda, ¿no? Digamos, podemos arrancar desde los recuerdos y de los restos. En los recuerdos, un poco lo veníamos charlando, ¿no? Tenemos las tradiciones, las narraciones, ¿sí? Que a su vez están divididas, ¿no? Las tradiciones están las orales, las costumbristas, ¿sí? Y dentro de esto también hay una subdivisión, ¿sí? Que tiene que ver con el lenguaje, con las creencias, los ritos, los cantos, las leyendas, las anécdotas, ¿sí? Todo esto son basados en recuerdos. Y después tenemos los restos. Sí, que tenemos restos biológicos y ergológicos. Los biológicos, bueno, también tienen subdivisiones, fósiles, ornamentas, cadáveres, momias. ¿Sí? Y ergológicos tenemos los culturales y los vegetativos. ¿Sí? Los vegetativos se refiere a utensilios, a armas, ¿sí? Vestimentas, casas, todo esto que son encontrados inclusive aún hoy, ¿sí? Con el trabajo arqueológico. Los culturales también tienen subdivisiones, monumentos, industrias, reproducciones y escritos. Dentro de los monumentos tenemos monumentos que son públicos, monumentos fúnebres, como pueden ser vasijas, monumentos alusivos, como pueden ser fundamentalmente conmemorativos o religiosos, decorativos, ¿sí? Estatuas, cerámicas, pinturas. Se trabaja mucho, habíamos también charlado sobre la pintura como una fuente importante para trabajar. Joyas, ¿sí? Eh, bueno, y demás, ¿no? Después tenemos de industrias de bienes de consumo, de militares, después tenemos reproducciones. Las cartográficas, los mapas, las cartas, también lo comentamos en su momento, también son fuentes para trabajar. ¿Sí? Las fotográficas, el cine, las microfilmaciones, ¿sí? Fotografía desde ya. Fonográfico, el disco, por ejemplo, ¿no? También otra fuente para trabajar. Bueno, después también tenemos, por supuesto, la última subdivisión de varias subdivisiones que van a ver ustedes, están los escritos, epígrafes, manuscritos, jeroglíficos, ¿sí? Algunos simbólicos. Bueno, y también dentro de estas subdivisiones tenemos, ¿no? Las biografías, las memorias, las crónicas, las leyes, los diplomas, ¿no? Epístolas, cartas, ¿sí? Blasones, sellos, monedas, medallas, ¿sí? Bueno, una enorme cantidad de material que puede ser utilizado como fuente para una investigación. Y después tenemos, que también no voy a abundar mucho en esto, este texto, ¿sí? Que se llama Para mirar la imagen, en donde aquí apunta fundamentalmente al estudio de la fotografía, ¿sí? Y cómo la fotografía es una fuente muy interesante también para trabajar. ¿Por qué? Porque según el tipo de fotografía nos va a llevar a reencontrarnos, ¿sí? Con tiempos pasados, ¿sí? Porque tenemos fotografía desde puentes, personas, deportistas, personas en acciones militares, fotos simbólicas de rostros, monumentos, acciones, deportes, desfiles militares, ¿sí? Animales, alimentos. Estoy mirando todo lo que podemos ver, ¿no? Hasta imágenes simbólicas como puede llegar a ser una foto sobre el hombre y la llegada a la luna, o de una actriz muy famosa, ¿sí? Que aparece ahí, Marilyn Monroe, ¿no? Digamos, toda una serie de diferentes tipos de fotografías que nos sirven para diferentes tipos de investigación, ¿no? Y nos llevan y nos recuerdan determinados lugares, ¿sí? Y podemos reconstruir la historia. Después viene esta revista, ¿sí? El investigador, acá también después para leer tranquilos y mirar.
ayuda, esta revista es de mucha ayuda para cuando tengan que hacer un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque esta revista nos va a mostrar cómo se cita. ¿Sí? Recordemos que toda investigación tiene siempre llamadas. ¿Sí? A ver si puedo buscar algún ejemplo puntual. A ver si encuentro acá, ¿sí? Lo tenemos. El pie de página, ¿sí? Que esto nos lleva también, por supuesto, acá tomé un libro cualquiera, al final, las bibliografías, las fuentes, ¿no? Esto por supuesto siempre va al final, todos los libros o trabajo de investigación, no necesariamente tiene que ser un libro, puede ser una ponencia. Tiene una forma, ¿sí?, de citar, tiene una forma de escribir, ¿sí? Puntualmente, apellido, coma, nombre, punto, el título del libro o el título del diario, si se utiliza, o una revista, en qué año fue editado, estamos hablando de un libro, editorial, la página, las páginas, ¿sí? Es distinta la forma de citar si estamos hablando de una página o de varias páginas, ¿sí? El año de edición del libro, en qué edición es la primera o si ya ha pasado otras ediciones. No es lo mismo citar un libro escrito por una persona o varios, que también suele suceder. No es la misma forma de citar de un libro que de una revista. No es lo mismo citar cuando se repiten, si estamos haciendo un libro, una investigación larga, cuando se repite la cita, es decir, utilizamos un mismo libro y lo citamos en distintas páginas, no se cita siempre igual, no es necesario copiar de nuevo todo, ¿sí? El apellido, el nombre, el título del libro, el año, la edición, la editorial, ¿sí? Eso se hace una vez, la primera vez. Después ya no es necesario. Más adelante lo que se hace, ¿sí?, se utilizan los términos op.cit, ¿sí? Por supuesto, adelante va el apellido y nombre, ¿sí?, de quien lo escribió. Después va esta sigla op.cit, opcit, y el número de página. PAG si hablamos de una página sola con su número, o PS si hablamos de varias páginas, ¿sí?, con el primer número y el último, digamos, por ejemplo, 22-24. ¿Sí? Insisto, no es todo igual, para eso está esta revista que nos ayuda mucho. Por supuesto también la forma de citar va a ser distinta si es un diario, porque acá ya no tenemos año de edición, no tenemos editorial, ¿sí?, obviamente. Tenemos que poner el número del diario, la fecha del diario, ¿sí? Lo mismo si es una revista. Y también es distinta la forma de citar si estamos citando algo que estamos viendo, por ejemplo sitios de internet o por ejemplo la grabación de un programa de televisión. ¿Sí? Todo eso está en esta revista, que es muy interesante y va a ayudar mucho al que tenga que hacer algún trabajo de investigación puntual, ¿sí? Desde ya siempre es accesible los libros que tenemos en casa, ¿no?, también como una manera de practicar, ¿sí?, y ver la forma de citar. Igual aclaro que acá hay una forma de citar, ¿sí? Quizá ustedes vean, si tienen varios libros, van a encontrar que no todas las citas de los libros son exactamente iguales, ¿no? Hay distintos cambios porque tiene que ver con si la cita es americana, ¿no? O hay otros modelos de cita, pero más allá de eso, en general el formato de citar es similar, y en lo que claramente no es similar es si estamos citando desde un libro o una revista o un sitio de internet, como les decía, ¿no? Cuando hablamos de un sitio de internet siempre tenemos que poner el lugar de donde, digamos, tenemos que copiar la dirección exacta y completa,
y utilizar y poner entre corchetes el término en línea, ¿sí? Las dos palabras. ¿Por qué? Porque suele suceder que la persona que subió ese documento o esa página, lo que sea, a internet, quizás en algún momento la saque. Sí, entonces, el utilizar este término en línea quiere decir que es una manera también nosotros de prevenirnos si el día de mañana alguna persona quiere recurrir a eso que nosotros citamos, ir a visitar ese lugar que nosotros citamos, ¿sí?, por internet y se encuentra con que no está. Entonces, de esta manera, digamos, uno queda cubierto de que no es una mentira, digamos, lo que hemos escrito, lo que hemos publicado, sino que es algo que se utilizó en su momento, que después, bueno, el dueño de ese sitio decidió sacarlo, ¿no? Entonces, esto de utilizar entre corchetes los términos en línea nos garantiza esa tranquilidad, ¿no? Bien, y por último, esto ya el tema del la forma de investigar, el proceso de investigación, lo vimos la semana pasada, pero está este material, ¿sí?, que refiere a la guía, una guía para elaborar si en algún momento tienen un proyecto de investigación que realizar para el profesorado, ¿no? O bueno, quizás más adelante, en otra situación, con otros docentes, en otras materias, ¿no? Y muestra justamente esta guía que es muy interesante para poder ayudar a trabajar. Y que hemos comentado un poco cuando hablamos de Sabino la semana pasada. En primer momento dice que es proyectivo, primero tenemos que buscar el tema, ¿sí? El tema de investigación es un tema general, ¿sí? Después tenemos que buscar el problema. El problema, ¿sí?, siempre debe ser formulado como una pregunta, debe estar limitado en tiempo y espacio, ¿sí? Y ahí es donde comienza de a poquito, ¿no?, este proceso de investigación, ¿no?, para que se sepa fundamentalmente qué queremos, ¿sí?, investigar, qué queremos resolver o intentar resolver. El tercer punto son, mejor dicho, los objetivos, ¿no? Los propósitos de la investigación siempre se formulan en verbo infinitivo al comienzo, es decir, por ejemplo, conocer, describir, explicar, ¿sí?, con el infinitivo, ¿sí?, ar, ir. Descubrir, analizar. A eso se refiere, ¿no? Ese es el comienzo de la frase con la cual vamos a marcar nuestros objetivos, tiene que ser con estas palabras, ¿sí?, el verbo en infinitivo, para que se sepa puntualmente qué es lo que voy a hacer. Una cosa es analizar un tema, otra cosa es explicar y otra, por supuesto, muy distinta es descubrir. Bueno, pues tienen ejemplos de preguntas. Después tiene el punto 4, el estado del arte, que en realidad en muchos casos se lo conoce como el estado de la cuestión. El estado del arte o estado de la cuestión significa todo el material disponible que hay sobre ese tema. Bueno, muchas veces tiene que ver con el material que uno tiene, ¿no?, su propio poder o lo que se pueda buscar por internet, ¿sí? Tratar de abarcar, por supuesto uno no puede alcanzar la totalidad de los libros que hay escritos sobre el tema que uno quiere investigar, pero tratar de hacerlo en la mayor cantidad posible de medios, ¿no? Hay algunos, les estuve mostrando en el otro video, ¿no?, hay algunos libros que son clásicos sobre determinados temas y esos por supuesto tienen que estar. ¿Sí? Es una síntesis, dice, ¿no?, sobre lo que está analizado e investigado sobre ese tema, que por supuesto siempre nosotros vamos a tomar, más allá del tema que uno elija para trabajar, siempre tenemos una base de que ya hay algo escrito, desde luego, sobre ese tema. Bueno, el marco teórico, el punto 5, ¿sí?, donde uno va a explicar los conceptos fundamentales que utilizarán, cómo será la estructura del trabajo, ¿sí?
Esto estamos hablando, por supuesto, para un proyecto de investigación, no estamos hablando de la investigación, sino un proyecto son unas páginas en donde uno tiene que entregar una serie de requisitos, ¿no? Estamos apuntando a eso. El punto 6 tiene que ver con la bibliografía, ¿sí? Obviamente uno ahí va a ubicar todos los libros, revistas o sitios de internet o sitios de internet que va a utilizar. Bueno, y el punto 7 a veces se utiliza, a veces no, que es el plan de investigación, que es un cronograma en donde uno va a ir mostrando, ¿no?, en tiempo las actividades que va a ir utilizando y realizando, mejor dicho, en los distintos periodos, ¿no?, distintas fechas. Todo eso forma parte del primer momento. Después hay un segundo momento que es el metodológico. Bueno, también estuvimos hablando de metodología la semana pasada, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es describir, contar qué tipo y definir qué tipo de investigación vamos a realizar, pueden ser explicativa, explicar, ¿sí?, el tema, descriptiva, ¿sí?, hacer una descripción, ¿sí?, una aproximación al tema, explorativa, acá tiene más que ver con quizás otro tipo de áreas, no tanto las sociales, ¿no?, la de explorar, experimentar. Y comparativa, ¿no? Hablamos en su momento del método comparativo, que es muy tentador, ¿no?, pero que tiene sus riesgos, ¿no? Bueno, estas son, digamos, los 4 tipos de investigación que se pueden hacer. En segundo lugar, decir si va a ser cualitativa o cuantitativa. Por supuesto, en el caso de sociales, tiene que ver con cualitativa. Cuantitativa, más que nada, tiene que ver con digamos, investigaciones relacionadas con números, con estadísticas, ¿sí?, datos, ¿sí?, balances, que no es nuestra área, ¿sí? En el caso nuestro siempre el proyecto de la investigación y la investigación tiene que apuntar a lo cualitativo. El tercer momento es el técnico. El tercer momento es el procesamiento de los datos, ¿sí? Tenemos muchos datos, se sistematizan. Recordemos que uno de los puntos que decíamos era ser sistemático, ser organizado, ordenado, ¿sí? Bueno, agrupar, ¿no?, y luego comenzar a trabajar. Y el cuarto momento es la síntesis, que sería el análisis de esos datos y las conclusiones, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, todo esto va a ser el tiempo y la forma para realizar un proyecto de investigación. Antes de hacer una investigación se pide un proyecto, es decir, como una introducción al tema. Entonces lo que les envié es eso, un proyecto de investigación y la guía para elaborarlo, es decir, cómo puede ser elaborado y que les ayude para eso. Esto les va a ayudar no solamente para esta materia, sino para el resto de la carrera, ¿no? Teniendo en cuenta, siguiendo estos pasos, ¿sí?, para que ese proyecto esté bien, salga bien, y a partir de ahí después puedan comenzar, ¿sí?, con la investigación propiamente dicha. Bueno, esto sería todo por esta semana. Nos estamos viendo la próxima semana. Buen fin de.